Dios te bendiga, mi estimado amigo, mi querido hermano. Gracias una vez más por estar en Consejo de Vida. Estamos aprendiendo a través del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos conociendo más acerca de la historia de la iglesia primitiva. La lección pasada estuvimos analizando, estudiando, aplicando a nuestra vida la enseñanza acerca de Ananías y Zafira. Te invito, si no has aún visto esa lección, te invito que veas la lección anterior. Estuvimos hablando el capítulo 5 del 1 al 11, donde vimos la historia de Ananías y Zafira y lo que le pasaron a ellos por causa de tratar de mentirle al Espíritu Santo de Dios. En esta ocasión quiero seguir del versículo 12 al 16, una parte pequeña del capítulo, pero que da una referencia de lo que estaba pasando en ese tiempo de la iglesia, el principio de la iglesia del Señor aquí en la tierra. Así es que abre tu Biblia y si tú tienes tus cuadernos, anotaciones, sigamos. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 5, versículo 12 al 16 dice así. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Bendito sea el nombre del Señor, bendita la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros, ¿verdad? Acabamos de ver esta porción. Anteriormente, desde que empezamos el libro de Hechos, hemos estado analizando, estudiando el poder del Espíritu de Dios en una vida. Solamente me pongo a pensar en los apóstoles cuando empezaron a caminar con el Señor, los discípulos. Cómo era la personalidad de Pedro, cómo era la personalidad de Juan, cómo era la personalidad de Esteban, de todos esos siervos del Señor, de Pablo, cómo eran sus personalidades antes de ser llenos del Espíritu de Dios. ¿Cómo eras tú antes de conocer al Señor? ¿Cómo era yo antes de venir a los pies del Señor? Es de analizarnos nuestras vidas a través de las Escrituras y darle gloria a Dios por las maravillas que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Mira, Pedro, en esta ocasión nos testifica Lucas en Hechos las maravillas que el Señor estaba haciendo a través de Pedro y el resto de los apóstoles, a través de sus vidas. Estaban siendo usados por el Señor con el poder del Espíritu Santo en ellos. En el capítulo 2 de Hechos vemos cómo el Espíritu de Dios los toma y los llena, los reviste de poder, autoridad, y les da un denuedo, valor para hablar de las cosas de Jesús. El Cristo, crucificado y resucitado y ascendido a los cielos. Ese nombre que esta gente, los sacerdotes, el concilio, los ancianos de Israel no podían ni mencionar. Les daba coraje, les daba ira a mencionar ese nombre. Y eso era lo que ellos, apóstoles, estaban predicando y haciendo maravillas en ese nombre. Versículo 12 dice
que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Milagros, milagros. Ellos eran vasos usados por el Señor a través del Espíritu Santo, haciendo milagros en el pueblo. Solamente acuérdate de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, según los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuántos milagros no hizo el Señor? Muchos, muchos. Juan nos dice que si todas las cosas fueran escritas, todo lo que el Señor hizo, no hubiera un libro que pudiera cargar con toda esa información. Muchos milagros y proezas y maravillas que Jesús hizo cuando Él estuvo en esos años de su ministerio. Sanaciones, liberaciones, resucitados. Sin hablar acerca de las enseñanzas y las predicaciones. ¿A cuánto libertó el Señor de su alma? Muchos, muchos. Y los apóstoles estaban haciendo lo mismo a través del Espíritu Santo, que el Señor los había revestido con esa armadura, con esa llenura del Espíritu Santo en ellos. Dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era una área donde había muchas columnas, y allí era donde se enseñaba también. Fuera del templo, estaba dentro del templo, pero era en el atrio donde se encontraba el pórtico de Salomón. El Señor caminó por el pórtico de Salomón, enseñó en el pórtico de Salomón, hizo milagros en el pórtico de Salomón. Y vemos ahora a los apóstoles hacer esos milagros, esos prodigios, esas enseñanzas en el pórtico de Salomón también. Entonces dice que el versículo 13, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. De los demás está hablando acerca de los fariseos, saduceos, los ancianos de Israel, todos aquellos religiosos que creían ser fieles a la ley del Señor, lo cual provocaba en ellos celos que estos apóstoles estuvieran predicando en ese nombre. ¿Cuál nombre? En el nombre de Jesús. Todos se acercaban menos ellos. Se acercaban mujeres, se acercaban hombres, se acercaban niños, se acercaban ancianos de toda clase, viudas, pobres, tal vez clase media, clase alta, por curiosidad. Querían saber cómo era posible que ya Jesús no estaba presente, pero aún su palabra estaba bien viva, sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habitaba en la vida de estos apóstoles. Y dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Uy, no, eso se pega. Entonces dice, mas el pueblo los alababa grandemente. Creo que era una alabanza no de adoración a ellos, sino de gracias, Señor, porque has mandado a esos hombres. Porque estaban sucediendo muchos milagros. Estaban enfermos siendo sanados. Estaban siendo libertados de espíritus inmundos. ¿Quién no glorifica a Dios así? ¿Y quién no le da gracias al hermano que fue usado por Dios? Eso es lo que estaba haciendo el pueblo, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor, escuchen esto, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que se sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Ustedes han oído ese coro que dice, no era la sombra,
ni era Pedro, sino era el Espíritu de Dios en Pedro. Eso mismo es. La gente había puesto la confianza en Dios y tenían fe en que podían ser sanos. Y se habla en el versículo 12 que por las manos de los apóstoles eran hechas estas maravillas. Los apóstoles tocaban a los enfermos y eran sanados, tocaban a los impuros y eran libertados, tocaban y hacían liberaciones. Entonces era mucha gente, mucha, la multitud que había creído en este poder, que había creído en el Señor, que había creído que estos hombres habían sido enviados por Dios, que muchos de ellos los enfermos los ponían en la calle y creían que el Señor podía utilizar al Pedro, que aunque sea su sombra pasara y ellos poder recibir sanación. No era que ponían su fe en Pedro, no era que ponían la fe en Juan ni en ninguno de los apóstoles, sino que tenían la confianza que el Señor utilizara a Pedro y a Juan para conseguir ellos favor y concederles ese milagro. Esa es fe. Nosotros cuando pasamos a una oración o cuando oramos en nuestros hogares, que tal vez no nos sentimos bien de salud, confiamos en que el Señor en su voluntad sane nuestras dolencias, ponga su mano bendita en nuestros cuerpos. La oración es importante. La oración es importante, orar los unos por los otros. No confiamos en que porque la hermana o el hermano es la que va a orar por mí voy a ser sanada. No, confío en que Dios la puede usar, como también me puede usar a mí. Cuando yo oro por mí misma, Señor, si es tu voluntad, alíviame este mal que siento en mi cuerpo. La oración es importante, pero lo más importante es la fe, la confianza en Dios que puede hacer ese milagro. Y eso es lo que estas personas esperaban, un milagro de parte de Dios, usando a estos hombres, que aunque sea su sombra que pasara sobre ellos. ¡Qué fe más tremenda! ¡Qué confianza en Dios más tremenda! Mira lo que dice ahí, el versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas, estamos hablando que están en Jerusalén, y se acercaban de otros lugares al templo, al pórtico de Salomón. Y dice, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Bendita sea la gloria del Señor. Y déjame decirte, hermano, que esto está aquí para reanimar nuestra fe, para seguir creyendo en Dios, que esos milagros en las vidas aún pasan, que no son los hermanos los que hacen esos milagros, sino Dios en su voluntad, cuando Él así quiere. Pero nosotros oramos para encontrar favor y gracia delante del Rey. Mira esas maravillas que hicieron los apóstoles a través del Espíritu Santo. Y todas esas personas glorificaban a Dios y se añadían a la iglesia del Señor. Podemos ver ahí que todo es para que la iglesia del Señor aumente y esas vidas sean enseñadas a través de la doctrina de los apóstoles, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia crecía, no solamente en número, sino en fe y confianza del Señor. Apenas empieza todo. Aún la persecución no ha entrado, pero es necesario que las almas empiecen a ser ganadas, rescatadas y añadidas a la iglesia del Señor. Esas señales y maravillas que hicieron los apóstoles hacía aumentar la fe en los creyentes, que no habían creído en vano, que no estaban creyendo en falso, sino que todo era verdadero.
la llenura del Espíritu Santo, ese Jesucristo al que estaban predicando, la promesa del Padre, todo estaba cumpliéndose en ellos. Era de gozo y de alegría. Pero ya nos vamos a enterar que empieza un tiempo de persecución. Y nos enteraremos que aún en ese tiempo de persecución, los apóstoles alababan y se gozaban en el Señor, lo cual nosotros también debemos de hacer. No solamente cuando todo está bien, sino aún en esas pruebas y dificultades. Que el Señor nos ayude. Dios te bendiga y seguimos más adelante.